Muchas gracias a mi querido amigo y colega, el doctor Juan Cristóbal Cruz. Muchas gracias al Centro de Humanidades de esta universidad. Gracias a la profesora Irene, gracias a los alumnos que están aquí presentes, ¿no?, por darme la oportunidad de estar con ustedes hoy aquí y presentarles un tema muy interesante, al menos para mí muy interesante, y que antes de empezar a platicarles sobre lo que hoy vamos a hacer, América Latina a través de la literatura, permítanme hacerle una pequeña introducción de cómo nace esto, ¿no? En el 2010, un grupo de universidades, 18 universidades de Europa Central y Oriental y los Balcanes, creamos una red de hispanistas. En principio se llamaba Red de Hispanistas de Serbia, Hungría y Rumanía, y luego le fuimos cambiando el nombre a Red de Hispanistas Mitteleuropa. Este término de Mitteleuropa es un término ya que se utilizaba mucho en Alemania, principalmente en el siglo XIX, no como un espacio geográfico, sino un espacio cultural. Lo de Mitteleuropa, por ejemplo, es un término que lo utiliza muy a menudo este escritor y ensayista italiano, sí, Claudio Magris, exactamente, con una obra que tiene que es fantástica, que se llama El Danubio, donde él hace alusión a la influencia germana, y digo germana porque no solamente los alemanes, sino también, por ejemplo, los austríacos, principalmente durante la época del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y bueno, esta red de hispanistas creamos un programa, un posgrado en estudios latinoamericanos, y yo les propuse este curso, que así se titula, América Latina a través de la literatura. En un principio lo vieron pues con cierto recelo, porque no es un curso de literatura, es decir, nosotros en este curso no nos ocupamos de análisis literarios, ni del cuento, ni de la novela, sino que a través de obras literarias, ¿no?, analizamos diferentes problemas latinoamericanos, políticos, económicos, culturales, folclóricos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Primeramente, la mayoría de nuestros alumnos son de diferentes carreras, vienen de historia, vienen de literatura, vienen de relaciones internacionales, de antropología, sociología, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta que la mayoría de los alumnos pues se le hacía un poco difícil y pesado leerse una monografía. Por ejemplo, un libro sobre la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. Leerse un libro monográfico sobre lo que fue el dictador Trujillo, la dictadura de Trujillo, 31 años de una sangrienta y cruel dictadura, pues se le hacía difícil. Sin embargo, de un tirón se leían La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. O sea, en una noche empezaban a leer la novela y naturalmente la terminaban inmediatamente. Claro, aquí entrábamos entonces nosotros trabajando con ellos, cuando le hacíamos saber a los alumnos que no todo pasó como lo escribe Mario Vargas Llosa en su novela, porque la novela es ficción. Y Mario Vargas Llosa, como escritor de novelas, de ficción, tiene derecho a mentir, porque si no miente, pues entonces no es literatura, está haciendo historia, ¿no? Esa es la gran diferencia, por ejemplo, digamos, entre la historia y la literatura, que son primos hermanos, solamente que uno tiene derecho y licencia para mentir, mientras que otros no. Pero bueno, segundo, otra de las causas, por ejemplo, es que la literatura, a diferencia de los libros de historia, pues generalmente tiene una mayor difusión. Por ejemplo, si tomamos las obras literarias de los grandes autores latinoamericanos, incluso de los más nobles, los más nuevos, ¿no?, pues siempre encuentran un gran espacio en el mercado. Principalmente me refiero a las traducciones que se hacen, ¿no? Este curso yo lo tengo en húngaro y lo tengo en castellano. En español yo se lo ofrezco a este grupo de la red de hispanistas, ¿no?, donde tengo alumnos, por ejemplo, de Rumanía, de Bulgaria, de Croacia, de Serbia, de 18 universidades de la zona.
que todos hablan el castellano porque son de filología hispánica, son estudiantes de hispánicas. En el caso de Hungría no, en el caso de Hungría es para un grupo de estudiantes muy heterogéneo, historiadores, antropólogos, sociólogos, donde naturalmente no tienen los conocimientos del idioma, ¿no? Y por eso, entonces, siempre lo que hago es seleccionar varias obras de estos autores latinoamericanos, pero que están ya traducidas al húngaro, cuando enseño en húngaro, ¿no? En el caso del español no hay ningún problema, porque los alumnos hablan muy bien el español, y tengo mayor libertad para seleccionar, por ejemplo, la cantidad de obras que yo quiera trabajar. Además, también siempre trato de utilizar, ¿cómo decirle? Incentivarlos, motivarlos, ¿no? Para que conozcan esta zona de América Latina. Europa centrooriental y los Balcanes, naturalmente siempre ha habido una gran colaboración, cooperación, pero tanto desde allá como desde aquí como que resulta un poco lejano, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Europa Central, pues claro, pensamos en parte de Alemania, pensamos en Austria, pensamos en Hungría, pero luego comenzamos a buscar y muchas veces no encontramos los puntos comunes que los hay, y sin embargo los hay muchísimo. Por ejemplo, yo he estado aquí en México para las fiestas nacionales y es como si estuviera en Hungría, primero porque los colores de las banderas son iguales, la mexicana y la húngara, y luego también aquí se come muy picante como en Hungría, es decir, más o menos uno como que se siente como en su casa, ¿no? Pero también desde la ficción, principalmente, se puede provocar, se puede incentivar, se puede tratar de buscarle esos puntos comunes para motivarlos a los estudiantes para que descubran esta región nuestra. No simplemente desde la ficción. Por ejemplo, no es accidental y ocasional que yo pusiera esta carátula de este libro en primer momento, ¿no? Porque con este libro generalmente yo provoco a los estudiantes y los motivos al mismo tiempo, principalmente a los estudiantes húngaros, ¿no? Este libro, Noticias de un secuestro, es una crónica, no es una novela, es una crónica. En este libro, García Márquez recoge las impresiones de un periodo muy importante que tuvo lugar en Colombia. A mediados de los 80, durante la presidencia del presidente Belisario Betancur en Colombia, se empezó una serie de negociaciones con la administración norteamericana para firmar un acuerdo de extradición entre Colombia y los Estados Unidos, que precisamente creo que hoy, ¿no?, se hace una extradición al Chapo, ¿no?, a los Estados Unidos, ¿no? Naturalmente, los capos, ¿no?, del narcotráfico colombiano estaban en contra de este acuerdo de extradición porque se le hacía mucho más difícil, ¿no?, pues eludir la justicia en los Estados Unidos, no en el mismo caso de Colombia. Y principalmente el principal capo de Capi, ¿no?, como dicen los italianos, ¿no?, Pablo Escobar, inició una guerra directa prácticamente contra el gobierno colombiano mediante pues, sabotaje, mediante la violencia, mediante el secuestro de personajes públicos colombianos, con el fin de presionar al gobierno de Colombia para que no firmara el acuerdo de extradición. Y de eso se refiere prácticamente este libro, que es una crónica. García Márquez siempre lo dijo: yo, antes de ser escritor de ficción, soy periodista. Siempre cronista, principalmente, que era su principal función. Pero lo que yo utilizo para incentivar, para motivar a mis alumnos allí a través de este libro, no es el simple hecho del desarrollo de estas entrevistas que hace García Márquez con algunos de las participantes directos, protagonistas, ¿no?, de este periodo que fue muy conflictivo y muy violento, sino el hecho mismo que hay detrás de la vida de Pablo Escobar. Como ustedes saben, me imagino yo, pues Pablo Escobar nace en un pequeño pueblo que está al lado de Medellín, que se llama Envigado. En los años 70, finales, ya llega a una posición económica muy alta,
tiene el poder económico, ahora quiere el poder político, pues se presenta a unas elecciones, el Partido Conservador lo apoya, se hace diputado, luego comienzan a investigar de dónde proviene tanta riqueza, se conoce de dónde, el hombre sale de la política, etcétera, etcétera. Y comienza ya luego el libre juego del negocio ilegal de la droga. Hasta que un día, y teniendo en cuenta los diferentes problemas que había, principalmente cuando él sale o cuando él se va a la clandestinidad, porque ya lo están buscando para detenerlo, ocasión que utilizan otros cárteles para tratar de debilitar el cártel de Medellín y ocupar el lugar de ellos, ¿no? Pues Pablo Escobar llama al obispo de Medellín y le pide que a través de su mediación le ayude a entregarse a las autoridades colombianas. Y se entregó y se fue a la cárcel que él mandó a construir en Envigado, a su propia cárcel, ¿no? Cuando yo le digo esto a los alumnos, imagínense que él se entrega a las autoridades y se va así a la cárcel, pero a una cárcel propia suya, es decir, pues construye su cárcel, ¿no? Que es un hotel 5 estrellas, no traje fotos, pero la pueden buscar tranquilamente en internet y van a encontrar que es una cárcel 5 estrellas, o sea, un hotel de lujo, ¿no? Ya esa curiosidad, no, profesor, usted me está engañando, me está mintiendo, no, que así es, ¿no? Y pues ahí ya le trae, digamos, a ellos un poco de curiosidad, ¿no? Por saber un poco más, porque la verdad que es una cosa extraña, ¿no? Digamos que cosas o acciones de este estilo tengan lugar. Siempre le pregunto, ¿ustedes creen que es posible que aquí un capo en Hungría, que los hay, no de tal magnitud, por ejemplo, como nuestra región, pero que también los hay, ¿no? Tenga lugar? No, profesor, eso es imposible, ¿no? Y ya de ahí viene algo que muchas veces ellos consideran que es superior a la ficción, porque esto es una realidad. Fíjense que se da el caso contrario, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, a través de la ficción podemos tratar varios temas que a veces son quisquillosos, ¿no? Para tratarlo de una forma real, porque a través de la ficción podemos decir, bueno, pero qué imaginación tiene este escritor para tratar algunos temas que son o tabúes, o temas que generalmente a la gente no le gusta, ¿no? Por una u otra causa tratar. Sin embargo, en este caso, que es una crónica, es un hecho real, ¿no? La realidad supera la ficción. Ya lo dijo una vez, en el 82, García Márquez, cuando hizo su discurso en Estocolmo, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura. Lo dijo, aquí en América Latina, los escritores latinoamericanos no hemos tenido que hacer mucho uso de la imaginación. Si comenzamos leyendo las crónicas nuestras, las crónicas, por ejemplo, bueno, naturalmente hay que leerlo con una visión del siglo XVI, porque si las leemos con una visión del siglo XXI nos morimos de risa. Aquí había en México un padre, el padre José de Acosta, que escribió una historia del Nuevo Mundo, y el padre José de Acosta aquí en México se asombró cuando vio el pavo, porque dijo, ¿y este dónde estaba? Porque en la lista del Arca de Noé, este no estaba. Fíjense cómo se ríen ustedes, ¿no? Y yo también, yo me río y se lo uso mucho, digamos, estas historias con mis alumnos, porque naturalmente lo estamos viendo con una visión del siglo XXI, pero este hombre, por ejemplo, con la visión que venía, a pesar del siglo XVI, siglo XVII, pero venía con una mentalidad muy medieval, se asombraba, porque claro, el pavo es americano, ¿no? Y decía, ¿y este dónde estaba? Porque este seguro que no estaba en el Arca de Noé, ¿no? Y claro, es muy jocosa la historia y la noción, ¿no? Y entonces, claro, uno entonces aprovecha para utilizar estas curiosidades para provocarle cierta preocupación o cierto interés, digamos, por nuestra región, ¿no? Y así sucesivamente. Hay un montón, por ejemplo, Vespucci, que yo siempre, con todo mi respeto, siempre le digo que el hombre parece como que era un poco miope, ¿no? Porque él encontró a las Amazonas durante su viaje que hizo al principio del siglo XVI, ¿no? Dijo, aquí hay unas mujeres que usan el arco y la flecha como las amazonas de la mítica mitología griega, ¿no? Ustedes saben que muchos de nuestros aborígenes les gusta usar mucho el pelo largo, ¿no? Y por atrás, de espalda, uno no sabe si es hombre o mujer, ¿no? Por el pelo cualquiera se puede dar cuenta que es pelo largo, lacio, ¿no? Pues a lo mejor era un hombre, ¿no? Claro. Pero bueno, y así sucesivamente. Es decir, era tanta la imaginación que ponían, ¿no?
digamos, de ese mundo totalmente desconocido al que comenzaron. Es muy interesante cómo los cronistas tratan de describir principalmente la flora. Por ejemplo, es interesantísimo la papa. No sabían, no tenían una noción de cómo se parece, decía alguno de los cronistas, se parece, tiene el sabor como la castaña nuestra, pero es de un tamaño superior a la castaña. O sea, no sabía. El aguacate, decía, es muy interesante porque parece una pera real, pero no es dulce. Es decir, había que buscar una analogía, ¿no?, de unos productos que totalmente desconocían y unos sabores totalmente desconocidos, ¿no? Y claro, naturalmente comenzaban a hacer un poco de fantasía. Colón, en su primer viaje, se trajo consigo a 3 intérpretes. Bueno, intérpretes en el sentido que hoy día le damos a la palabra, ¿no? 3 traductores, ¿no? Colón sabía a dónde quería ir. El hombre, por ejemplo, se había leído muy bien el libro de Il Milione, es el libro de Marco Polo, y él tenía una noción muy clara de estos reinos de Catay, Zipango, me refiero a la China, a la India de su momento. Y se trajo algunos 3 hombres que hablaban diferentes lenguas, ¿no? El arameo, el caldeo y lenguas semíticas. Pero en lugar de ir al este, al oriente, se vino al occidente. Y con los primeros que se encontró fueron los aborígenes nuestros del Caribe, que eran los taínos, que hablaban el arahuaco. Y ustedes se imaginan un taíno hablando arahuaco y el otro hablando caldeo. ¿Cómo se entendían? Es como que venga yo ahora mismo y comience a hablarle a ustedes aquí en húngaro, ¿no? Seguro que no van a entender, ¿no? Es decir, pero se da la jocosidad de ese cambio, ¿no?, de registros, o ese diálogo que se da, que yo no estoy muy seguro que se entendieron muy bien, ¿no?, teniendo en cuenta las diferencias lingüísticas que hay. O sea, ya luego, tras esta pequeña introducción, que era muy necesaria porque naturalmente no es un curso de literatura. Nosotros no hacemos análisis literario, leemos unas obras, sacamos, extraemos algunos problemas, ¿no?, digamos, de América Latina, o alguna cuestión, no necesariamente tiene que ser un problema, ¿no?, una cuestión latinoamericana. A través de las obras, pues damos a conocer nuestra literatura, y naturalmente comienza entonces un debate sobre un tema determinado. A mí me gusta mucho debatir, me gusta sacar a los estudiantes. Los estudiantes húngaros son un poquito, a veces un poco más pasivos, ¿no?, pero me gusta, digamos, sacar el debate de ellos, porque creo que es una de las mejores formas de enriquecernos, ¿no?, la conversación, el debate, es una forma muy enriquecedora. Y bueno, siempre empiezo con un escritor mexicano, ¿no?, Fernández de Lizalde y el Periquillo Sarmiento, ¿no?, porque allí, por ejemplo, sacamos algunos extractos principalmente en torno a la utopía. Saben que la utopía siempre ha sido un término muy utilizado cuando también hacemos referencia, digamos, a nuestra historia en América, ¿no? Y claro, naturalmente ahí aparece algunos aspectos, por ejemplo, digamos, de la formación cultural, de la época colonial, el pensar, digamos, en la época colonial, en algunos extractos que sacamos, por ejemplo, del Periquillo Sarmiento, ¿no? Además también que se supone la mayoría de los críticos literarios coinciden en que esta es precisamente la primera gran novela latinoamericana, ¿no?, 1816. De esta novela, Facundo sí que saco muchos temas, ¿no?, de Domingo Faustino Sarmiento, porque ya ustedes ven con el subtema, ¿no?, aparece esta dicotomía, ¿no?, de civilización y barbarie, que es un tema muy recurrente. Es un tema, por ejemplo, que luego lo vamos a encontrar en varias obras del siglo XX, y donde se dan los primeros cimientos, ¿no?, de lo que sería el paso de este pensamiento colonial, digamos, a la creación de un pensamiento propio nacional, una identidad nacional. Porque, por ejemplo, Sarmiento era un hombre de su época, ¿no?, fue ministro de Educación, llegó a ser incluso presidente de la República, y naturalmente para él la civilización era la ciudad, el comercio. Además, en esta novela, Facundo, Civilización y Barbarie, pues está muy delimitado lo que él considera civilización. La ciudad, el comercio, la vestimenta incluso. Pues en la ciudad hay civilización porque andamos con sombrero, andamos con levita, andamos con frac, utilizamos el bastón, vamos a una cafetería, conversamos con las personas y se lleva a cabo el comercio
principalmente con Inglaterra, que era prácticamente la principal potencia comercial de su momento. Mientras que la barbarie la encontrábamos nosotros en la campiña, los aborígenes que estaban allí semidesnudos, ¿no? Pues con muchísimos problemas, principalmente sociales, ¿no? Educación, salud, problemas religiosos, ¿no? Politeístas, y para ellos eso era la barbarie, ¿no? Y es un tema que luego también vamos a volver precisamente en el siglo XX, cuando veamos la obra de otro autor latinoamericano, ¿no? Claro, aquí también se utiliza mucho el término de la utopía, porque en los últimos capítulos de esta obra, el autor, Domingo Faustino Sarmiento, nos ofrece un cuadro de lo que él piensa, lo que él quiere que sea la Argentina, en su momento. Aquí también aparecen muchos personajes, principalmente los diferentes tipos de gaucho, porque hay que tener en cuenta que Facundo es un personaje, Facundo Quiroga, la novela trata que fue un personaje real, ¿no? Un caudillo de los múltiples que tenemos, por ejemplo, o que tuvimos nosotros en el siglo XIX, pero que seguimos teniendo en el siglo XXI, ¿no? Porque todavía tenemos muchos caudillos. O sea que ahí también aquí se presenta el elemento político, ¿no? Cuando hacemos algún tipo de análisis. Volvemos de nuevo con otro autor mexicano, ¿no? Mariano Azuela, y el tema de la revolución. No lo van a creer, pero por ejemplo, para el 2006, varios de mis alumnos estaban esperando algo grande aquí en México. No, perdón, para el 2010, perdón, me equivoqué. Para el 2010, ¿no? Bueno, en 1810 más o menos comienza, ¿no? Digamos, la guerra de independencia, ¿no? Que culmina con el 21. Para el 1910, pues, la Revolución Mexicana, y para el 2010 estaban esperando que algo pasara en México, y quedaron decepcionados porque no pasó nada. O sea, tenían la certeza de que cada 100 años en México, pues, algo pasaba, a lo mejor, pues, no sé, ¿no? Esperaban algo grande, ¿no? Y no les llegó. Así que algunos alumnos me dijeron, profesor, estoy decepcionado. Le dije, bueno, pues no, si a lo mejor era para mal, pues mucho mejor que no pasara, ¿no? Bueno, lo de los de abajo, hay una anécdota muy interesante, porque la primera edición que se hizo de ese libro en húngaro es de 1963, y yo lo escarbé en nuestra biblioteca. Incluso yo estaba virgen el libro, yo creo que fui el primero que le puse la mano, porque parece que tenía algunos problemas de tipografía, algunas hojas estaban, cuando cortan, ¿no? Parece como que están, y entonces tuve yo que ir cortando algunas. Dije, madre mía, un libro de 1963, lo encontré más o menos en los finales de los años 80 allí, ¿no? O sea que tenía prácticamente 20 años esperando de que alguien lo tocara, ¿no? Era un único ejemplar, un solo ejemplar. Y bueno, pues de ese libro saco a relucir no solamente el hecho de la Revolución Mexicana en sí, que naturalmente es el contexto con lo que nosotros trabajamos con los estudiantes, ¿no? Pero más bien los diferentes tipos de personajes que aparecen en la novela, ¿no? Es decir, algunos personajes, por ejemplo, que pasan de un bando a otro, la misma causa que motiva al protagonista, ¿no? A meterse, a involucrarse en este mundo de lo que fue la revolución, los diferentes personajes, los diferentes intereses, ¿no? Que más o menos siempre encontramos en cualquier tipo de revolución. Las revoluciones, por lo general, siempre tienen un objetivo, pero con diferentes fuerzas políticas, ¿no? Que luego, la mayoría de las veces, comienzan los conflictos internos, ¿no? Porque, en todo caso, la toma del poder es lo más importante, ¿no? En este caso. De allí que esa es la parte que más destaquemos nosotros de la novela de Mariano Azuela, Los de Abajo. La vorágine, una novela muy política, ¿eh? Una novela muy política del colombiano José Eustacio Rivera. Es una novela de los años 20. Para ese entonces, la mayor producción del caucho se encontraba en las selvas amazónicas, la selva amazónica brasileira, colombiana, venezolana y también peruana. Principios del siglo XX comienza la incipiente industria automotriz, los automóviles, ¿no? Para lo cual se necesitaba el caucho para los neumáticos, ¿no?
y la principal riqueza, la principal extracción del caucho se encontraba precisamente en esta zona de América del Sur. Los años 30 pasa a Indochina y el mercado latinoamericano pierde fuerza y se comienza a concentrar precisamente en la península de Indochina. A propósito de esto, hay una película fantástica, Indochina se llama, creo, si bien recuerdo, es una película del 86 o del 88, y ganó el Oscar a la mejor película extranjera, y donde narra una historia muy, pero muy interesante. Y bueno, la novela va, José Eustacio Rivera era un funcionario del gobierno. Un día reciben una notificación de que en esa zona amazónica de la Colombia, pues allí se llevaba pues, un proceso de esclavitud de los que trabajaban en las plantaciones de caucho, a pesar de que Colombia hacía siglos que había abolido la esclavitud, pero las condiciones de trabajo de estos trabajadores del caucho eran prácticamente de esclavitud. Así que el gobierno designa a José Eustacio Rivera de que se vaya allí, haga un informe, averigüe y luego haga un informe. Como tal lo hizo. Pero él, temiendo a que el gobierno no hiciera público este informe, decide transcribirlo o reescribirlo en forma de ficción. En forma de ficción. Y ahí nace La Vorágine, que trata precisamente sobre esta vida dura, ¿no? La forma en cómo el ser humano tiene que acomodarse a estas condiciones, primero de los llanos colombianos, que son muy parecidos a los llanos venezolanos, ¿no? Y naturalmente a esta fuerza devastadora que es la misma naturaleza, ¿no? Estas son novelas contra la naturaleza. Recuerdo muy bien cuando empezaron a construir la nueva capital de Brasil, Brasilia. O sea, la naturaleza superaba muchas veces a la tecnología de entonces con que disponía la humanidad. Hoy no, hoy es lo contrario. O sea, en medio siglo, por ejemplo, el ser humano ha desarrollado una tecnología que puede, por ejemplo, causar enormes daños, por ejemplo. Pero La Vorágine, en su momento, la naturaleza era superior al hombre, lo superaba, con sus personajes, con sus peligros, con sus formas. O sea, una novela fantástica.